porque queremos obviamente recibir a nuestra siguiente invitada, que es muy asidua a los libros. Le vamos a preguntar si un libro de autoayuda es un mal regalo, a propósito de su experiencia de lecturas hechizadas. Francisca Rivas, periodista también, que está con nosotros para entregarnos datitos que obviamente se vinculan con la literatura y el Día del Amor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme de nuevo acá, feliz de venir en San Valentín. Oye, sí, nos encanta que nos vengas a ver. Para todos quienes nos acompañan también invitamos a que te sigan ahí en Lecturas Hechizadas, donde compartes siempre muchas cosas respecto de tu vida, pero también recomendaciones de libros, que es lo que vamos a ver hoy día. En esta ocasión, Fran, me encanta que hayas elegido venir con una de las historias de amor más lindas que tiene Disney. Has venido con un libro, porque es amor de amistad. Es amor también en otras maneras, no el amor romántico precisamente. Oye, pero Alicia y el País de las Maravillas tiene una historia de amistad muy bonita, que también nos refleja mucho amor. Sí, la falda justamente de Alicia. Ay, mira, y los modelos. En el País de las Maravillas. Oye, Sí. y a propósito, haciéndonos cargo de lo que dice el chat GTP en esta publicación de Vive Chile, ¿es malo regalar un 14 de febrero un libro de autoayuda? Yo creo que para la mayor parte de la gente sí debe ser un mal regalo, a menos de que tú seas muy fan de los libros de autoayuda. Claro. En cuyo caso se puede ver como que yo elegí un libro que pensé que te gustaría. Bueno, Sí, ese es un Y ojalá quizá algo positivo, Claro. no un libro sobre cosas ¿Cómo dejar las negativas. mañas en 10 días? Claro, claro. Claro, tienes que, sigue esta pauta o terminamos. Claro. Sí, es verdad. Todo depende de los gustos de la persona, hay que conocerla. Bueno, y la literatura, a propósito de los libros, ¿cierto? Es uno de los géneros que más se alimenta de las historias de amor y desamor. Y hay muchos escritores y escritoras particularmente que entiendo vamos a revisar hoy día, ¿cierto? Que precisamente exploran este género literario. Sí, justamente ocurre que el romance quizás es uno de los géneros más populares en la literatura, porque cualquiera lo puede escribir, cualquiera puede leerlo y entenderlo, son historias tiernas que a uno le entretienen. Y antes había mucha gente que quizás criticaba como los libros de romance, pero yo creo que ahora con plataformas como Wattpad esto se ha ido abriendo más y se ha hecho mucho más masivo. Si nos recuerdas qué es Wattpad, lo hemos conversado en otras oportunidades, pero siempre es bueno conocer un poquito más. Claro, Wattpad es una plataforma como una red social tipo YouTube, pero es solo de libros. Ya. O sea, yo puedo ahí publicar cualquier libro o cuento escrito que yo haya escrito en general. Entonces, eso permite llegar como a mucha más gente por medio de cosas que tú misma escribiste. O sea, no necesitas ser escritor para poder compartir y que otra gente lo lea. Ni tener una editorial como respaldo en el fondo. Claro, igual eso sirve mucho para potenciar que los más jóvenes, los adolescentes puedan leer más y escribir más si es que se animan. O sea, es muy bueno a nivel global. Y ahora sí vamos haciendo, antes de entrar en la recomendación en sí, un análisis de cómo se ha ido desarrollando el género del romanticismo, tanto en las películas como en los libros, entendiendo los nuevos tiempos también. Por ejemplo, ese concepto del príncipe azul ya cada vez se ocupa menos, incluso desde el mismo Disney. ¿Cómo has visto tú ese cambio también en la presentación del concepto del amor en los libros? Sí, algo rico de que cualquiera pueda publicar el libro que quiera, digamos, en internet, es que hay mucha más variedad, mucha más diversidad, porque ya no está estrictamente limitado a lo que una editorial elija. Entonces yo puedo encontrar cualquier historia que quiera sobre cualquier temática y hay espacio para todos. No es que ya no exista lo otro, el típico cuento de hadas, sino que a lo mejor se va adaptando a los tiempos. Quizá yo voy a hacer como mi propia versión de la Cenicienta en tiempo moderno y la voy a escribir y publicar, eso como que se hace. Ah, perfecto. Partamos entonces con las recomendaciones. Hoy día vamos a hablar de autoras, ¿cierto? Primero partimos con el idioma español, ¿cierto? Y acá tenemos una que es bestseller, que estuvo en Concepción, en una actividad también con la Biblioteca Municipal de Concepción, Alice Kellen. Con lleno Esta total. Española, sí, que dejó la escoba. Sí, filas habían para estar. Sí, yo justamente fui y la entrevisté ese día, es muy simpática ella. Y claro, es una de las autoras como más populares en habla hispana, ella es española, en el romance tiene muchísimos libros, ese es solo un ejemplo.
Y es muy misteriosa también porque ella no revela como su identidad real. O sea, Alice Keller no es su nombre, nadie sabe cómo se llama. Ah, ok. Pero Ella se presenta, aparece, digamos, sí. físicamente y todo. Claro, justamente tiene como fotos, tiene redes sociales, pero su vida privada la mantiene de forma Muy secreta. privada, Claro. muy privada. ¿Y por qué nos recomiendas a esta autora en este Día del Amor? Sí, ella es súper conocida porque tiene historias de esas que hacen llorar, porque son muy lindas, ¿cierto? No es como puro drama, no es como puras cosas negativas, sino que son historias que te emocionan de la mejor forma. Ya. Igual otra de ellas es justamente María Martínez. María También Martínez. es como del mismo estilo y es española igual. Tiene muchos libros de romance juvenil, de romance para adultos. En general ellas son autoras como para todas las edades. Perfecto, o sea, no hay ahí tanta restricción tampoco a la hora de pensar en la edad, ¿cierto?, de las personas que van a leer estos libros, o más o menos de qué edad en adelante tú crees que es adecuado. Bueno, siempre como desde los 13 años quizás, pero igual hay algunos libros que quizás tocan temas más maduros que otros, ahí depende mucho de que uno investigue el libro que va a comprar antes de regalarlo a alguien. ¿Y cómo te van preguntando también, sobre todo los adolescentes, las adolescentes, cuando te piden datitos de libros, de géneros de romanticismo, hacia dónde están apuntando un poquito en los gustos de lectura, hacia qué temática dentro del amor? Sí, bueno, es bastante universal como el romance, pero hay muchos subgéneros. Por ejemplo, está el romance histórico, que es, por ejemplo, una historia pero situada en la Segunda Guerra Mundial. Me encanta. A de mí época. me gusta mucho, por ejemplo, el romance paranormal, que sería como Crepúsculo, pero quizás más Ok. adulto en mi caso. Ajá. Hay muchos libros como que tienen como personajes como vampiros, etcétera, pero en un contexto de romance, o sea, no Claro. es el foco como la fantasía. Claro. Ya, sino que los personajes. Claro. Romantasía, ¿cierto? Sí. Eso también le llaman a todo ¿A ese ese tipo género? de género de fantasía. Eso es como una mezcla de géneros, Ok. es otro género. Ah, Es como los libros que son de fantasía, como tipo El Señor de los Anillos, digamos, pero que tienen un fuerte componente de romance, o sea, es como mitad y mitad. Ya, ¿y el final feliz? ¿Todavía existe siempre en los libros de romance o hay más tendencia hoy día al no final feliz? Yo creo que el final feliz sí, siempre, eso es eterno. Y en lo personal yo a veces como que busco información sobre el final para saber si termina el libro, ¿En porque serio? me carga leer libros como trágicos. Ya, oye, mira, buen dato. eso es bien interesante porque de pronto hay quienes tienen quizás por desconocimiento, ¿verdad? Esa idea de que los finales felices en los libros no es tan común, salvo que sea en literatura infantil. Como de pronto entendemos que vamos a leer un libro, por ende va a ser una historia un poquito más densa, más compleja, que el final no va a terminar como quisiéramos, pero existe literatura de esa y por lo menos estos libros, ¿cierto? Me da la impresión que lo son. Claro, igual hay muchos autores que avisan, como dicen, este libro tiene un final feliz, para que tú sepas que vas a leerlo por entretención. Hay una tendencia entonces a esclarecerlo hoy. Claro, justamente se advierte. Incluso hay otros libros de romance quizás más para adultos que advierten antes como estas son las temáticas que este libro va a tocar, Ok. para que tú no se lo regales, por ejemplo, a un adolescente. Claro. Ya. Mira, qué buen punto ese también, como los autores van Sí. entregando ciertas luces a los lectores también. Po. Por eso es siempre conveniente que googleen un libro antes de regalarlo, pero sí, también hay muchos libros que son ideales para regalo porque son muy bonitos, son ediciones lindas, ¿cierto? Esto está precioso, Historias particularmente tiernas. esta edición del libro de Alice Keller, La teoría de los archipiélagos, viene con unas ilustraciones maravillosas, Fran, que también tú compartes estas cositas a través de tus redes sociales. Po. Cuando te compras Sí. libros y dices, oye, no me esperaba que esta edición fuera tan hermosa. En este caso, por ejemplo, tenemos este componente también de la ilustración. Sí, yo creo que quizás es la misma competitividad que hay ahora en libros, y el hecho de que se ha hecho más masivo quizás que años anteriores hace que las editoriales le pongan más ganas, hagan portadas bonitas, Sí, ilustraciones. mira, están muy lindas las dos. Esto me gusta. ¿Cierto? En cuanto a portada, digamos. Está preciosa. O sea, Sí. ya aquí nos anotamos un súper buen poroto con un regalo bonito para este Día del Amor. Claro, justamente acá tengo un libro que es de una autora chilena, por ejemplo, y es de una editorial muy pequeña que se llama Latidos Editorial.
Y también tiene ilustraciones, déjame encontrar algunas. Oye, pero quiero leer una frase de este que me gustó ahí, que la pillé aquí al final. En la contraportada. En la contraportada. Que a veces basta con escuchar al corazón para encontrarse uno mismo. Y que hay amores de invierno capaces de sobrevivir al deshielo y convertirse en canciones eternas. Mira qué linda frase. Ay, qué Sí, lindo. igual Cópiala son muy y la mando hoy día por poéticas. WhatsApp. Mándela por WhatsApp. Se la leo de nuevo. Romántica. Que a veces basta con escuchar al corazón para encontrarse uno mismo. Y que hay amores de invierno capaces de sobrevivir al deshielo y convertirse en canciones eternas. La voy a mandar como audio al tiro nomás. Ahí tenés. Sí, claro. Acá, por ejemplo, hay una ilustración también. Y este es un libro de una editorial pequeña, entonces esta es una autora que surgió en Wattpad justamente y que esto fue publicado primero en internet, gratis, digamos, y después lo tomaron y se convirtió en un libro como Mira, para los ¿y eso fans. pasa? ¿Andan buscándola? Así como andan buscando artistas. Claro, cazatalentos sí. literarios. Claro, justamente, si estas Mira. son plataformas que ahora se toman muy en serio. Entonces, si es que quieren escribir, dense la oportunidad de buen hacerlo punto. nomás y empezar. Ahora, Fran, tú nos decías, es una escritora chilena. Sí, Poli Godoy se llama y este de hecho es un libro que tiene un romance que incluye un personaje del espectro asexual, lo que también es muy importante para dar representación. Yo soy demisexual y el personaje de acá también. ¿Qué es Entonces, ser demisexual, Fran? es como similar a la asexualidad, pero no 100% ahí. O sea, Ok. asexualidad 100% es como que yo no quiero nada de nada en cuanto a romance de distintos tipos, pero demisexual es como casi ahí. Perfecto. ¿Tienes otro tipo de intereses o cosas que despiertan Claro. quizás ese interés romántico? Son más acotadas, ¿no? Gracias Ahora, por compartirnos eso, ¿ah? sí, es interesante también y te preguntaba si era una escritora chilena por el nombre, me llamó la atención, My Chemical Asexual Love. My Chemical Romance. Está en inglés, ¿eso significa que el libro entero también está en No, inglés? el libro está en español y Ok. eso ocurre mucho con libros de romance. Por ejemplo, hay otro conocido que se llama Boulevard, que en verdad está en español también. Ah, ya, Y pero el nombre está en este, inglés. Claro, el nombre es como inspirado en My Chemical Romance, yo creo. Sí, eso mismo estaba pensando. Sí, y justamente, por ejemplo, mucha gente pensaría que quizás la gente del espectro asexual no está interesada en leer historias de amor o no tiene relaciones de pareja, pero sí existe, o sea, eso justamente libros como estos pueden darlo a conocer. Bueno, el libro Heartstopper, entiendo la saga de los Heartstopper, que luego pasaron a ser una serie también en Netflix. Entiendo y algunos de los personajes que también vive una realidad de asexualidad, ¿no? Y también explora justamente sus intereses románticos o la falta de ellos en un contexto social, porque también es complejo cuando tú eres, sobre todo adolescente, me imagino, y darte cuenta que están todos ahí viviendo todos los romances de adolescencia y tú no compartes ese interés. Particularmente a ese personaje le pasa, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo interés? ¿Estaré mal yo? No tengo tema con mis amigos, con mis amigas, hasta que se da cuenta también, a partir de un libro, que precisamente lo que a él le pasa es que es una persona asexual. Claro, si a mí siempre me dicen como mucha gente que solo por lo que yo digo se ha enterado de que existe la demisexualidad y ellos dicen, esto es lo que me pasa a mí. Y Claro. yo no tenía idea que esto tenía un nombre o que había más gente que se sentía de la misma forma. Claro, que no es un problema en el fondo. Claro, No es un solo- problema, forma. es otra forma Claro. de vivir el romance o la falta de él. Entonces cosas como la literatura ayudan quizás a que uno entienda mejor esto. Ujú. En especial si quizás piensas que puedes sentirte identificado con este tipo de diversidades sexuales. Qué Mira, y bonito ahí que tenemos se ya vea 3 también. opciones. Y vuelvo a insistir, gracias por compartirnos esa intimidad de tu vida también. Tenemos 3 opciones, nos trajiste una más. Sí, este libro es de una autora en inglés que es muy popular, se llama Colleen Hoover. Ujú. Y ella es como de las autoras quizás más populares a nivel global en cuanto a romance, pero también es bastante polémica. O sea, ¿Por cuando qué? uno tiene fama también tiene muchos detractores. Claro, claro. Entonces, este libro en particular, por ejemplo, mucha gente lo compra pensando que es de romance, pero en realidad es sobre violencia en la pareja. Buen tema. Entonces, no es un libro romántico, es un libro como muy dramático. ¿Pero te abre los ojos? Sí, lo que ocurre es que ella se inspiró como en la relación de sus padres, entonces es como semi-autobiográfico. Ya, y entiendo, en esta relación de sus padres había violencia, ¿no? Su padre Claro. ejercía violencia física en contra de su madre. Justamente, entonces ella se inspiró en eso para escribir el libro,
Y tiene muchas críticas porque hay gente que dice que quizás la situación no se manejó bien, pero es súper difícil criticar un libro que sabemos que está inspirado como en una experiencia real. Exacto. Y claro, es bien complejo eso. Y mira, qué interesante, quizás sería un tema también para que pudiéramos abordar cuando hay violencia, en este caso la perspectiva de una hija, ¿no? De una pareja de padres donde había violencia. Me imagino es mucho más complejo también poner en una situación de juicio al agresor, porque a su vez es tu papá, en este caso, ¿no? Entonces, claro que va a ser diferente, va a tener ese prisma particular que uno quisiera a lo mejor como lector que hubiese un castigo, que hubiese una condena, en este caso la figura del padre, pero es la historia de ella y su familia. Claro, creo que es importante recordar que en este tipo de libros no los escribe un psicólogo para enseñarte cómo actuar en estas situaciones. Por eso es que igual hay que leerlos ya cuando uno tiene cierta madurez. O sea, este no se lo regalaría a alguien de 13 años, mínimo 16 quizás. Oye, y veo que tienes varias cosas marcadas ahí, a ver si nos puedes compartir algo y por qué has marcado algunas frases o algunas páginas. Sí, no, a veces marco como citas, siempre me preguntan eso de hecho. Es que es interesante lo que te llame la atención. Marco citas como por ejemplo que son frases que me gustan, frases que son profundas que me hacen reflexionar o información importante del libro que quizás voy a olvidar más adelante. Y en este caso, por ejemplo, para que nos leas alguna que te llamó la atención a propósito de la temática tan cruda, igual que toca el libro. Sí, por ejemplo, en este libro la protagonista tiene la particularidad de que escribe como cartas ficticias que nunca planea enviar a nadie y se las dirige a Ellen DeGeneres, la animadora estadounidense. Sí, Ellen DeGeneres Show. Claro, entonces dice como querida Ellen. Okay. Y es como una carta que ella escribe como diario de vida para desahogarse. Mira, qué interesante. Y entiendo además a partir de este libro también, no sé si ya se hizo o se está haciendo una película protagonizada por Blake Lively. Ya está, sí, ¿no? Aún está en filmación, así que debería estar saliendo yo creo como el segundo semestre de este año o en 2025. Y ahí Blake Lively hace el personaje de la madre. La protagonista, o sea, la protagonista de esta historia que es la víctima al final. Hoover. Claro, y la historia es bastante cruda la verdad, pero igual es de esas cosas que te hacen reflexionar. Y también tiene un final que te da un poco de esperanza, aunque no todos están de acuerdo con la forma en que termina. Oye, a mí me gustó la cita que marcaste acá en el libro de Alice Kellen, La teoría de los archipiélagos, porque me imagino quizás que te lo han preguntado muchas veces a ti. ¿Y nunca has querido escribir una novela? Y el personaje responde, no, la vida real ya me parece demasiado enrevesada como para tener que ocuparme de imaginarme otras. Fran, ¿te lo han preguntado? ¿A ti te gustaría escribir una novela? Sí, siempre me lo han preguntado y me gustaría, pero ¿Sí? no es tan fácil escribir un libro. ¿Pero has ido escribiendo Pero cositas? sí me gustaría, pero quizás es donde trabajo como escribiendo todos los días. Yo soy periodista, que a veces como que uno quiere como descansar de escribir. Y por eso sí. es que nunca lo hago. Pero es A nosotros una nos pasa con de hablar. mis metas, claro. ¿Te pasa? Sí. Ay, yo no me canso nunca. Pero sí es verdad, yo creo que es una pregunta que te hacen mucho porque a partir de todo lo que lees y en base a eso también nos has traído estas recomendaciones justamente para el Día del Amor, distintos temas que se relacionan con el amor, romántico y no romántico, que son una buena alternativa para regalar, por ejemplo, hoy día, ¿no? Sí, hay muchos libros bonitos interiormente y también con portadas lindas que pueden regalar. Y de verdad, o sea, si es que no saben, por último, vayan a una librería y pregúntenle a los libreros. Sí, ahí es buen dato ese para que te vayan guiando. En la oportunidad uno va y dice, oye, ¿sabes que quiero regalar algo porque a esta persona le gusta tal cosa? Mira, por aquí tenemos este y este sí. otro. Es tremenda pega la que hacen ahí asesorando y compartiendo en las bibliotecas. O sea, Claro. en la librería y biblioteca. Porque igual Sí. podemos prestar uno. Sí, aprovechen las ofertas también, siempre hay ofertas en algunas partes. Fran, te queremos agradecer por habernos traído estas tremendas alternativas de literatura, ¿cierto? Son solo autoras, me gustó eso también, ¿cierto? Que has escogido en esta oportunidad, con distintas miradas con respecto al amor. Preguntarte ya para ir cerrando, ¿alguna escritora chilena, además de Poli Godoy, que recomiendes en este Día del Amor? Sí, hay muchas escritoras, obviamente uno no las puede mencionar todas, pero por ejemplo Lili del Pilar es muy conocida. Ella también partió en Wattpad y es conocida también por ser muy fan de BTS, que a veces inspiran como algunos de sus libros. También está la chilena Violeta Boyd, ese es como su nickname.
Perfecto. que también tiene hartos libros de romance. Violeta es chilena y es muy conocida a nivel extranjero igual. Mira, Entonces ahí hay algunas opciones. hay mucho por descubrir y podemos descubrir todavía más siempre en Lecturas Hechizadas. Sí. Muchísimas gracias, Fran. Le vamos a devolver su libro porque estos están marcados. Estos tienen todas sus cositas que le Gracias. interesan a la Fran. Oye, es verdad, bueno, ahí tienen un panorama para poder disfrutar, un buen libro, por supuesto, pero hay panoramas también para quien quiera vivir una experiencia y comer algo rico.